Bien, pues a partir de este momento hemos dado inicio a la grabación y vamos a arrancar con la exposición de estos contenidos en los que, como os comentaba, pues vamos a intentar ver cómo podemos abordar esta temática de la prevención de la violencia sexual y del consumo de pornografía. Y para adentrarnos en esta temática, yo creo que era conveniente, por lo menos, contextualizar de alguna manera estas dos cuestiones. Y para ello, pues os voy a presentar una serie de datos rápidamente, pero que creo que son significativos para, como os digo, para poder situarnos un poquito en de qué estamos hablando. Por lo que respecta al tema del consumo de pornografía, como veis ahí en pantalla, este es un consumo que viene siendo creciente en los últimos años y sobre todo ligado a la introducción de Internet y de las redes sociales, y con este nuevo entorno virtual online, pues el consumo, como os digo, ha ido creciendo, se ve cómo va creciendo anualmente, cada vez más. Los datos que tenéis en pantalla los ofrece directamente el portal Pornhub, que lo conoceréis, o si lo conocéis, pues es uno de los mayores portales, una de las empresas de pornografía mayor del mundo. Este portal, que tiene una política de transparencia con sus datos importante, pues publica anualmente los datos de su tráfico y de perfil de clientela que visita su portal. Y como veis, en 2020 publicó que pues, se habían recibido un total de 115 millones de visitas diarias en todo el mundo, y que, como os digo, los accesos a estos contenidos cada vez más se hacen desde dispositivos móviles de una manera creciente. Más del 71%, como veis, de estas visitas pues, se dieron a través de los móviles, y 11 puntos más que en el año anterior. A ver, que creo que tenemos a alguien más que pide acceso. Ahí estamos. Bueno, el uso, como os digo, de la tecnología móvil facilita el acceso a los contenidos pornográficos, y de manera creciente es lo que se va viendo año a año. La propia empresa, el propio portal, además, si veis, pues nos ofrece un dato que, bueno, nos pone el vello de punta, ¿no? Y es que en el análisis de perfiles que hace de visitantes, casi un 10% de todas las personas que acceden al contenido que ofrecen son menores de 10 años, no menores de edad, menores de 10 años, o sea, criaturas, niños y niñas de menos de 10. Este entorno virtual creciente en el que se da el consumo de pornografía, tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, este otro dato, y es que hay empresas de publicidad, como pueda ser Exoclick, he citado esta como podría citar cualquier otra, que reconoce, Exoclick es una empresa de publicidad especializada en la publicidad en Internet, y que reconoce, como os digo, que cuenta con un código espía en más del 40% de la red, en más del 40% de la web mundial. Entonces, claro, ¿esto qué significa o por qué lo ponemos aquí de relieve? Pues porque estos códigos espías sabemos que lo que permiten es que se sepa a qué tipo de páginas o de contenidos accedemos, y en función de eso luego recibimos publicidad, ¿no? Es lo típico que buscas el reloj que le vas a regalar a mamá el día de la madre, y a partir de ese momento empiezas a recibir esos mensajes publicitarios, ¿no? Relativos todos a relojes, no por casualidad, sino porque estos códigos espías están ahí para eso, para saber dónde entramos, qué nos interesa, qué páginas visitamos, qué contenidos buscamos, y en función de esto pues recibimos publicidad. Si esa publicidad, o sea, si nuestra navegación y visitas por la web incluye contenidos
pornográficos, pues lógicamente a partir de ese momento también vamos a recibir mayor cantidad de publicidad vinculada con esta temática. Y ese dato me parece relevante que lo tomemos en cuenta porque obviamente también es una manera de alguna manera facilitar o promover el acceso a mayores o más contenidos. En cuanto a los perfiles, el propio portal Pornhub nos habla de que por sexos el mayor volumen de consumo se da entre la población masculina, con alrededor de un 68% de su clientela son varones, mientras que un 32% más o menos son mujeres de población femenina, en un porcentaje creciente. Ahora hablaremos de ello también. Y, y en cuanto al perfil por edades, que es significativo también y que creo que es muy relevante a la hora de tener en cuenta qué tipo de acciones o de estrategias se pueden seguir de cara a la prevención, pues como veis, el grupo mayoritario de consumo de pornografía se da entre personas de 25 a 34 años, decrece un poquito este porcentaje, se queda sobre el 20, no llega al 28%, en el caso de los 35 a los 44, baja aún más al 18% más o menos entre mayores de 45 y el porcentaje restante que no aparece ahí, que está alrededor del 25%, pues son personas de edades no comprendidas en esa gráfica. Un pequeño porcentaje de ese 25 restante correspondería a personas mayores de 55 y la mayoría del 25 restante a menores de 25. Por último, otro dato a tomar en consideración es que tenemos el triste privilegio de que nuestro país es uno de los mayores consumidores de pornografía en todo el mundo. Y estamos nada menos que en el número 13 en este ranking, que bueno, quizá un puesto deseable para otras cuestiones, sin duda. Dentro de esta contextualización, como os decía, no deja de ser esta una tarea complicada, llegar a conocer realmente qué tipo de consumo y por parte de quién y cómo se hace en nuestro país, porque, como bien sabéis, pues esta es una temática que se aborda poco y existen pocos datos y pocos estudios y pocas investigaciones que traten sobre esta cuestión, a pesar de lo importante que es. Yo he recogido aquí, seguramente también lo conoceréis, datos de la investigación que llevaron a cabo la Red de Jóvenes e Inclusión Social en colaboración con la Universidad de Islas Baleares, donde hicieron precisamente un estudio, una investigación de las características del consumo de pornografía por parte de jóvenes y adolescentes. Y obtuvieron unos datos que, si bien estaban circunscritos a ciertos ámbitos territoriales, el estudio no tenía carácter nacional, no abarcaba todo el territorio nacional. Sí es verdad que, puesto en relación los resultados que obtiene este estudio con otro realizado también por FAD, pues bueno, son prácticamente muy similares las conclusiones y los datos que arrojan ambos, ¿vale? Y muy extrapolables, además, a todo el territorio, el resto de comunidades autónomas. Lo más significativo de este estudio, a mi juicio, en relación con esta temática que estamos tratando hoy, pues pueden ser estos datos que os muestro ahí. Lo primero a tener en cuenta es que, como vemos, el primer contacto de niños con la pornografía se produce a edades muy tempranas, se produce en torno a los 8 años. Son contactos, obviamente, en los que estos críos se encuentran con los contenidos de tipo erótico o pornográfico sin que haya habido una búsqueda activa de este tipo de material, pero, bueno, pues fruto de que están totalmente familiarizados y utilizan ya a esas edades dispositivos móviles con conexión a Internet, pues
tienen acceso a estos contenidos, como os digo, aunque sea de forma fortuita, sin que se hayan buscado. Revela el estudio también, y esto sí que igualmente es muy significativo, que uno de cada 4 chicos comienza a consumir pornografía, ya sí de una manera intencional, o sea, sí que buscada, a partir de incluso antes de los 13 años. Y que se inician en un consumo más o menos habitual, con diferente periodicidad, que ahora me referiré también a ello, pero sí de una forma más o menos habitual, a partir de los 14 años en el caso de los chicos y a partir de los 16 más o menos en el caso de las chicas. Y a partir de esta edad, de los 16 años, fijaros en el porcentaje desagregado por sexo de consumos. Los chicos mayores de 16, alrededor casi de un 76%, consumen o declaran consumir pornografía de una forma habitual. En el caso de las chicas estamos hablando de menos de la mitad, un 35,5%. Y este otro dato, también muy significativo, que yo creo que vamos a tener presente a lo largo de toda la tarde, y es que de todos y todas las jóvenes encuestados, más del 80% reconoce que no ha recibido ningún tipo de educación sexual. ¿Qué tendencias nos estamos encontrando en la pornografía actual? Como decía, pues básicamente lo más destacable es que es un material, unos contenidos a los que se accede principalmente a través de Internet, también compartidos a través de las redes sociales y que se consumen de forma mayoritaria accediendo desde dispositivos móviles, ¿no? Desde los teléfonos móviles, los smartphones. Y que cuenta este tipo de consumos con unas características que veis ahí en pantalla, ¿no? Lo primero, pues que resultan muy accesibles, es decir, a golpe de clic, con un solo clic en pantalla, pues pueden tener acceso a todo tipo de contenidos pornográficos o eróticos, además sin ningún tipo de supervisión o de control, en el sentido de que muchas de las webs y portales de este tipo no establece ningún control de acceso para saber quién está entrando al visionado de esos contenidos, o como muchos se establece una pregunta tipo pincha aquí para que sepamos que no eres una máquina, o pincha aquí si eres mayor de edad. Entonces, en realidad no existe ningún tipo de control. Por eso resultan además tan asequibles. Son contenidos muy asequibles, no solo porque sean contenidos en muchos casos de forma mayoritaria son gratuitos, a los que se puede acceder gratuitamente, sino porque realmente no hay ningún obstáculo, ningún impedimento que dificulte el acceso a este tipo de contenidos, ya sea, como os digo, porque requiera de algún tipo de requisito o porque fuera más complejo el acceder a ellos de alguna manera. No. Y además, todo esto, además de ser accesibles y de ser asequibles y de ser gratuitos, pues todo este consumo se realiza desde el anonimato que supone el acceder a este material desde el propio teléfono, ¿no? Desde la intimidad de tu habitación o de cualquier sitio donde quieras estar sin mayor problema. Claro, antes de Internet, obviamente, la persona que quería hacer un consumo de contenido erótico, de contenido pornográfico, o bien tenía que dirigirse a un kiosco o a una librería a comprar una revista, lo que suponía de alguna manera identificarse en esa compra, en ese consumo, o bien tenía que acudir a un cine X, o bien, bueno, pues tenía una cuota, una suscripción a un canal de pago para poder ver contenido X, ¿no? En este caso, siempre había, digamos, como ese, entre comillas, ese
freno que suponía la identificación en el consumo. En este caso, como vemos, esto desaparece por completo porque se da de una forma totalmente anónima. ¿Y hacia dónde tiende la pornografía actual? Bueno, pues también fruto del mayor desarrollo tecnológico son contenidos que cuentan cada vez con una mayor calidad técnica, contenidos además mucho más explícitos, un contenido sexual mucho más explícito, mucho más violento y más extremo con el cuerpo de la mujer. Se viene hablando desde hace unos años, además, de esa llamada pornografía feminista. Hay que tener en cuenta, como os decía al principio, que estamos hablando de una industria, la industria pornográfica, que es una de las 3 mayores industrias mundiales, ¿no? Junto con la industria armamentística, el tráfico de drogas y la trata de personas con fines de prostitución. Entonces, esto es una empresa, esto es un negocio y, por tanto, ¿qué es lo que esta industria ve en los últimos años? Pues que, como digo, su mayor nicho ahora mismo de mercado, su hueco por donde puede seguir creciendo, es la población femenina. Veíamos antes la diferencia de porcentaje que había entre el consumo en hombres o en chicos, en varones, y el consumo femenino. La mitad menos en el caso de la población femenina. Entonces, claro, ahí está su hueco de mercado ahora mismo para seguir creciendo. De ahí que aparezca, como os digo, esta tendencia de mal llamada pornografía feminista, sobre todo lésbica, con la finalidad, obviamente, de seguir creciendo y de seguir haciendo caja y de conseguir pues, que toda esa población femenina que aún no consume, pues pueda ir creciendo y resulte atraída hacia este consumo. También se ve cómo se va desarrollando más contenidos de tipo interactivo, en donde, bueno, pues se ofrecen determinados juguetes que se pueden conectar o que se pueden sincronizar con algunos vídeos o con algunos juegos y que, bueno, pues la idea ahora, si miramos hacia el mercado, casi que en cualquier sector, la idea parece ser que no es tanto comprar cosas o consumir cosas, sino consumir experiencias, ¿no? Aquí es donde viene la clave. Cualquier producto o servicio que se nos ofrece, lo que nos da realmente o lo que se nos está ofreciendo es una experiencia única, diferente e inigualable. Y bueno, pues en esa línea esta tendencia de interactividad, de la experiencia más realista, más sensual, mucho más satisfactoria y demás. Bueno, cierto también que este tipo de novedades y de juguetitos y de tal están dirigidos a un segmento de población de consumo muy determinado. Suelen ser normalmente, por lo menos hasta ahora, sobre todo dirigido a población masculina de una cierta edad, a partir de 30, 35 años, y de un cierto poder adquisitivo también, porque tampoco, o sea, no son baratos. Estos productos no son baratos. Entonces se requiere pues, gente que tenga la posibilidad y la capacidad de adquirir, de comprar o de pagar por los servicios de interconexión que llevan aparejados estos recursos. Y otra de las tendencias que creo importante relacionada con la temática, como digo, de la sesión, es que si miramos dentro de las búsquedas que se realizan de contenido pornográfico en la red, pues dentro de las 5 palabras más buscadas se encuentran estas: adolescentes y violación. Bueno, ¿cómo llegan los y las chicas a la pornografía? Ya hemos visto antes algunas referencias. Vamos a fijarnos ahora en principalmente cuáles son los motivos, los porqués y los para qué y los cómo,
de llegar a este consumo. Y si veis, este análisis desagregado por sexo también nos da algunas claves relevantes desde la perspectiva de género. Si veis, bueno, pues la mayoría de chicos llega o se inicia en el consumo de pornografía principalmente a través de las amistades. Y esto guarda mucha relación con algo a lo que nos vamos a referir después cuando hablemos un poco de cómo se construye o se sigue construyendo la masculinidad hegemónica, ¿no? Fijaos que más de un 62% de los chicos que declaran consumir habitualmente pornografía dicen que han llegado a ella por este motivo, por la ayuda o la incitación de amistades, mientras que en el caso de las chicas esta causa está en un 25%, poco más del 25%. Otra de las maneras de llegar a la pornografía es simplemente navegando por Internet, lo que os decía antes, es decir, el simple acceso a Internet y a los contenidos que hay en la red abiertos y gratuitos, pues favorece que los y las adolescentes se encuentren con este tipo de contenidos y accedan a ellos. Fijaos que en el caso de los chicos, por este medio, dicen que han llegado a la pornografía más de un 45% de estos. Las chicas, un poquito menos, un 34%. El 33% de los chicos accede a la pornografía mediante una búsqueda activa. Fijaos que aquí el sesgo de género también, como os decía antes, es importante. Las chicas son la mitad, es decir, las chicas son la mitad en la búsqueda activa de pornografía en la red. Y luego, bueno, pues hay otra serie de circunstancias que les pueden llevar a unos y a otras a consumir este tipo de material. También los motivos son significativos desde el punto de vista de género, como estaréis viendo. Preguntados chicos y chicas en el estudio por estos 4 motivos para el consumo, fijaos qué diferencia. Para los chicos, ellos manifiestan que consumen principalmente porque el visionado de estos contenidos les resulta excitante, es decir, el fin es la satisfacción sexual a través de la masturbación principalmente, más de un 62%. Este mismo motivo en las chicas está muy por debajo, en un poco más del 25%, lo cual ya nos va dando algunas pistas de cómo se entiende, cómo se vive y cómo se construye la sexualidad en unas y en otros. En el caso del segundo motivo, el de la curiosidad, aquí hay menos diferencia entre chicos y chicas, pero también es importante la distancia entre esos más de 45 puntos de los chicos y no llega a 35 de las chicas. Tercer motivo, aprender. Fijaos que decíamos antes, más del 80% reconoce que no ha recibido ningún tipo de educación sexual y manifiestan que precisamente consumen pornografía para aprender sobre sexo. Más del 33% en el caso de los chicos y la mitad de estos en el caso de las chicas. Y luego, bueno, pues por otros motivos como puedan ser de nuevo las amistades, un 15 y un 5 respectivamente. ¿Cuáles son las características desagregadas por sexo de estos consumos? Pues aquí también hay diferencias importantes. Como estáis viendo, en el caso de los chicos manifiestan que consumen prácticamente a diario, mientras que esa periodicidad en las chicas se reduce a una vez a la semana o incluso una vez al mes. El consumo es principalmente activo en el caso de los chicos, es decir, a partir de ese primer acceso como especie de rito de iniciación del que hablan muchos de ellos con sus amistades, ¿no? El grupo de amigos y tal, que venga, tío, no has visto este vídeo, tienes que entrar, tienes que verlo, ya verás, no sé qué. Pues a partir de ese, digamos, rito de iniciación consumen habitualmente y además mediante búsqueda activa de determinados contenidos. Las chicas manifiestan que acceden a los contenidos pornográficos de forma mucho más accidental. Ellos, y este de nuevo es un dato muy significativo al que luego nos vamos a seguir aludiendo, más adelante en la sesión,
dicen que consumen la pornografía, entre otras cosas, para satisfacer sus necesidades sexuales, mientras que, ojo al dato, ellas hablan de que lo hacen para aprender qué se espera de ellas, es decir, la visión de unos y de otras es totalmente distinta. Ya en esta manifestación queda claro cómo ellos se sienten sujetos de su propia sexualidad y entienden que tienen unas necesidades que deben satisfacer, mientras que ellas ya se posicionan, incluso se autoposicionan como objetos, en este caso, con vistas a satisfacer esas necesidades de los otros. Casi el 55% de los chicos dice que quiere poner en práctica las prácticas sexuales que ve en los vídeos, en los contenidos que visionan, y casi la mitad, un 47,4%, manifiesta que lo ha hecho, que lo ha puesto en práctica, y en un 12,6% de los casos lo ha hecho sin el consentimiento de su pareja. Mientras que, en este caso, en el caso de las chicas, esta falta de consentimiento se reduce a la mitad, al 6,3%. Cuestiones que nos ponen de manifiesto este estudio al que me estoy refiriendo, y aquí sí, sin diferenciación por sexo, por igual en ambos casos. Pues datos como estos, que casi un 37% de los chicos y chicas que consumen pornografía no diferencian, dicen no diferenciar entre lo que es la ficción y sus propias experiencias. De hecho, consideran que sus relaciones sexuales serán o quieren que sean como los contenidos que ven. Un 38% dice que no encuentra que en los contenidos pornográficos que visiona se den situaciones de desigualdad de género. Además, premian de alguna manera las relaciones, la jerarquía de poder que se ve en ese tipo de escenas. Y más de un 27% no identifica prácticas de riesgo. ¿Con qué consecuencias nos podemos encontrar fruto de estos consumos? Bueno, pues en personas adultas, maduras, desarrolladas, pues pueden surgir consecuencias como las que vemos ahí, ¿no? Obviamente puede haber riesgo de adicción, pero también puede aparecer el que se produzca una distorsión de la realidad. Aparece muchas veces también la disminución de la satisfacción sexual, porque las expectativas generadas en base a los contenidos que se visionan, pues luego no se ven satisfechos en la realidad. Aparecen a veces incluso también disfunciones sexuales de distinto tipo. Una asunción de roles totalmente machistas y además pues el desarrollo de actitudes sexuales violentas, de dominación, de sometimiento y de cosificación hacia las mujeres. A todas estas consecuencias, como digo, que son graves, muy graves, que se pueden dar en personas adultas, pues si pensamos en criaturas de edades incluso menores de 12 años, se suman muchas otras consecuencias, como puede ser el hecho de que el visionado de este tipo de contenidos a edades en las que bueno, pues no ha habido un desarrollo evolutivo y madurativo completo, pues le genera muchos sentimientos y muchas sensaciones de ansiedad, de angustia, de miedo, incluso de frustración por pensar que quizá ellos o ellas no van a ser capaces de llegar de hacer las cosas que ven, las prácticas sexuales que ven en los vídeos. Ciertas alteraciones también de su propio desarrollo afectivo sexual, al generar también esa distorsión sobre cómo se dan las relaciones sexuales en la vida real entre las personas. Distorsiones también en las actitudes y roles y percepciones de su propia sexualidad. Por supuesto, la asunción de una educación totalmente sexista y machista, pero también se vincula este consumo a ciertas otras situaciones, como puede ser el inicio precoz de las relaciones sexuales
el aumento de la conducta de conductas de riesgo en estas relaciones que mantienen, sobre todo el no utilizar ningún tipo de protección en sus relaciones, problemas de otros tipos en las relaciones afectivas y, lamentablemente, pues también un aumento de la violencia sexual. Esto por lo que se refiere a la contextualización, como os decía, respecto de los consumos de pornografía. ¿Qué vamos a decir en cuanto a los consumos respecto al tema de la violencia sexual? Bueno, pues ahí tenéis unos datos referidos a las denuncias por abusos y por agresiones sexuales. Están sacados del informe de criminalidad del Ministerio del Interior y, como veis ahí, según este informe, pues en 2019 los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales aumentaron en nuestro país más de un 11%. Las agresiones sexuales con penetración, es decir, las violaciones, crecieron un 10,5%, mientras que el resto de delitos sexuales considerados en esta estadística suben incluso más, hasta el 11,4%. El dato así ya de entrada nos puede dejar, impacta, digamos, pero también creo que es importante poner de manifiesto una cosa, y es que estamos hablando de denuncias, es decir, esto es solo la parte visible del problema de la violencia sexual. Esta es la parte de los abusos y agresiones denunciadas, solo lo visible, lo que se puede cuantificar. Lo que no, pues queda oculto y no sabemos exactamente qué magnitud tiene esta cuestión en nuestro país, más allá de esas estadísticas oficiales. Y creo también, para terminar con esta primera parte de contextualización, que era interesante poder hacer referencia también a este tema de las agresiones múltiples. Seguramente conoceréis muchas y muchos de vosotros en la plataforma, en la web de Geoviolencia Sexual, y si no, pues yo os recomiendo, si os interesa esta temática, que podáis echar un vistazo, porque aparte de muchos otros contenidos de interés sobre estos temas, pues Geoviolencia Sexual viene realizando un registro de las agresiones múltiples que se producen en España desde el año 16. Y desde entonces han contabilizado un total de 211 agresiones múltiples. De estas agresiones, de estas 211, 2 de cada 3 han sido violaciones consumadas, ¿vale? El resto han sido agresiones sexuales de otro tipo. Y 3 de cada 4, es decir, el 75% de estas agresiones han sido cometidas por grupos de hasta 4 varones. El resto, el 25% restante, por grupos de un número superior. Han participado en ellas 701 agresores y, ojo al dato, un 24% eran menores de edad, 171 en concreto. Han resultado agredidas 225 víctimas, de las cuales el 37% eran menores de edad, y casi el 11% de estas 211 agresiones han sido pornificadas, es decir, fueron grabadas con los móviles para posteriormente compartir o difundir o visionar estos contenidos, esta violencia. Bien. Dicho esto, hasta aquí un poco la parte del contexto que os decía. No sé si queréis comentar alguna cosita antes de que entremos en los siguientes desarrollos. ¿Algún comentario, alguna cosa que queráis apuntar hasta aquí sobre lo dicho? Bueno, pues continuamos en ese caso. Bien, os decía, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues principalmente nos vamos a centrar en un poco cómo relacionamos este tema del consumo de pornografía con la violencia sexual ejercida contra las mujeres. Y para eso, lo primero que vamos a
a referirnos es hacer una definición de qué consideramos como violencia sexual. Yo en este caso he tomado la definición que aporta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos dice que se entiende por violencia sexual todo acto de tipo sexual, así como la tentativa de consumar un acto de contenido sexual, también los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseadas o aquellas acciones a través de las que se pretende comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por parte de otra. Y ello con independencia de cuál sea el tipo de relación que se dé entre ambas y el ámbito en el que se produzca. Ámbito en el que hay que incluir no solo los ámbitos públicos o de tránsito, sino también los espacios privados, incluido el hogar, y el ámbito público productivo, es decir, los lugares de trabajo. La clave en esta definición parece residir en el hecho de la coacción, es decir, que todos estos actos sexuales o tentativas o comentarios o insinuaciones se den mediante coacción de una persona hacia la otra. ¿En qué va a consistir o qué abarca esa coacción? Bueno, pues esto puede ser desde el uso de distintos niveles o grados de fuerza física, pasando por la intimidación psicológica, la extorsión o las amenazas de todo tipo. Y también se entiende que hay violencia sexual cuando una persona no está en condiciones de dar su consentimiento, bien porque se encuentre en una situación de embriaguez o bajo los efectos de cualquier tipo de droga o de estupefaciente, o simplemente porque esté dormida o porque carezca en ese momento de la capacidad para poder dar su consentimiento, sea por la causa que sea, ¿vale? Bien. Y os decía que la idea a partir de este momento es ver cómo se relacionan pornografía, el consumo de pornografía y violencia sexual, porque este no es un tema, es un tema muy polémico, es decir, de hecho, aquí no todo el mundo, como pasa en casi todos los temas polémicos, aquí no todo el mundo está de acuerdo en si realmente existe una vinculación entre o una relación causa-efecto, podríamos decir, entre el aumento en el consumo de pornografía que se viene observando en los últimos años y el aumento de la violencia sexual ejercida contra las mujeres, ¿vale? Yo os adelanto, no creo que sea sorpresa, os adelanto que sí creo que existe esta vinculación y precisamente por distintos motivos como los que vamos a tratar ahora después. Un segundito que vamos a invitar, ahí vamos a admitir a otra compañera. Bueno, pues os decía que yo sí creo que se da esta vinculación y voy a intentar explicaroslo de la forma más sencilla posible, aunque no sea fácil. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es referirnos a la idea de cómo se construye la masculinidad hegemónica. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué entendemos? Bueno, pues a día de hoy esta masculinidad hegemónica sabemos que se construye a través del proceso de socialización diferencial, ¿no? A través del cual pues los niños aprenden qué es lo que significa ser un miembro del género masculino en nuestra cultura actual. Y a través de ese proceso de socialización transmitimos además al niño el mensaje de que para considerarse un buen miembro de la población masculina, pues tiene que no puede mostrar ningún tipo de conducta, de comportamiento como el de las niñas. Es decir, no debe haber ningún tipo de conducta o comportamiento femenino, alejado de ahí. Sabemos además, porque esto se ve en los centros educativos de manera muy habitual, lamentablemente, que las conductas de los niños que no se consideran suficientemente masculinas son socialmente muy castigadas en estas edades tempranas, incluso más castigadas que las conductas de las niñas
que no son del todo normativas con respecto a su sexo y lamentablemente pues, muchos de estos niños sufren bullying en los centros educativos o fuera de ellos, entre las amistades o en otros grupos de iguales, ¿verdad? Esto es muy castigado. Entonces, a través de este proceso de socialización que sabemos que se inicia a edades tempranas, desde el nacimiento, pues es como vamos trasladando esta idea a los niños de que para ser admitidos y considerados buenos varones deben estar alejados de ese tipo de comportamientos femeninos, ¿no? ¿Cómo se lo trasladamos? Pues a veces pues con frases simplonas, ¿no? Del tipo, pues están conocidas, de esta de no llores, que llorar es de niñas, o con insultos como pues llamarle nenaza, o es que corres como una chica, o mariquita, o cosas así, ¿no? Con esto les estamos transmitiendo que parecer una chica no es conveniente y que de alguna manera, si no se adaptan a el modelo de masculinidad imperante, pues eso es una humillación, ¿no? Es una humillación para ellos. Este tipo de masculinidad, por tanto, se aprende y como tal, bueno, pues todo lo que se aprende se puede desaprender. Es cierto que en los últimos años pues estamos viendo cómo afortunadamente cada vez van siendo más los varones que desarrollan una conciencia crítica, digamos, sobre el modelo de masculinidad en el que han sido educados y poquito a poco pues van modificando esas pautas masculinas en una u otra medida. Pero también es cierto que ese no es un camino fácil, hay que reconocerlo, es decir, no es sencillo entender o darse cuenta de repente de que es preciso cambiar ese tipo de pautas y de comportamientos por las consecuencias negativas que generan socialmente para las mujeres y para los propios varones, cuando vivimos todavía en una cultura predominantemente patriarcal en la que se sigue asignando a privilegios a los varones por el hecho de serlo y donde las mujeres siguen teniendo perjuicios, entre otros, los distintos tipos de violencias ejercidas contra ellas simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, es un paso no sencillo y en todo caso sí muy de agradecer que estos hombres pues vayan dándose cuenta de este proceso de socialización, sean capaces de identificar estas consecuencias tan perniciosas, personales y sociales, y vayan llevando a cabo estos cambios. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que la masculinidad hegemónica, esta que todavía se nos sigue vendiendo a los varones, no solo hay que ser, hay que parecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la masculinidad se demuestra. Es decir, uno no es suficientemente hombre si los demás del grupo de iguales no le reconocen como uno más. ¿Vale? En este sentido, los varones que responden a este modelo de masculinidad hegemónica deben demostrar dentro de su grupo de iguales que están por encima de las mujeres. ¿Cómo lo hacen? Pues compartiendo una serie de prácticas que les permite desarrollar una especie de complicidad, digamos, con respecto a su capacidad de dominar a las mujeres. Es lo que Celia Moros llamaba la fratria, ¿no? Esa complicidad entre varones, ese apoyo, esa empatía entre varones a la hora de demostrar su virilidad y su masculinidad. Vale, ¿cómo se demuestra esa superioridad? Hasta hace muy poco tiempo había muchísimas maneras y muchos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Sin ir más lejos, pues los hombres disfrutaban de ciertos derechos que no estaban reconocidos a las mujeres y que ya simplemente por esto les posicionaban en una posición de privilegio. Bien, afortunadamente la sociedad en las últimas décadas ha ido cambiando, gracias principalmente también a la actividad de los movimientos feministas. Y ahora, pues los varones tienen cada vez más difícil, vamos a decir, mostrar esta superioridad en determinados ámbitos.
Sin embargo, precisamente este terreno de la sexualidad sobre el que hablamos hoy es uno de los terrenos, de los ámbitos en los que todavía es posible que se dé, que se demuestre la superioridad masculina. ¿Y por qué? Pues porque la sexualidad, vista desde este punto de vista tradicional de la masculinidad hegemónica, cumple fundamentalmente con dos funciones. Por un lado, es el terreno donde los hombres satisfacen sus deseos sexuales y por otro, es el terreno donde además van a poder mostrar que están por encima de las mujeres y que son capaces de dominarlas. Estas dos funciones no están completamente separadas la una de la otra, de manera que en muchos casos precisamente el hecho de ejercer ese dominio es el que produce el placer sexual. De esta manera, el deseo masculino lo que ha hecho ha sido erotizar la devaluación de lo femenino. Esa devaluación es necesaria psicológicamente hablando, no solo para cumplir con este deseo sexual, sino también para poder construir de alguna manera su propia personalidad, su propia subjetividad como individuo, su propia masculinidad. Y es una especie de círculo que se retroalimenta. Y esto obviamente pues, es altamente problemático porque claro, tener esta visión excluye la posibilidad de que se dé una situación de igualdad entre hombres y mujeres y excluye también la posibilidad de reciprocidad con la mujer en el terreno sexual. También hay una cuestión ligada a ese proceso de socialización masculino que me refería antes, que es el de la falta de desarrollo de empatía en la socialización masculina y la falta de dedicación a los cuidados hacia los otros. Sabemos que tradicionalmente la socialización de género ha asignado a las mujeres este tipo de cualidades y de actuaciones y de actividades precisamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y por asignarles como roles fundamentales el de madre y el de esposas. Por eso la socialización potenciaba y aún sigue potenciando a día de hoy el que, bueno, pues la empatía y los cuidados sean cosas de las mujeres incluso por encima de su propio autocuidado y de su propio bienestar. Pero en sentido contrario, esta misma socialización de cara a los varones lo que hace es que no solo no potencie el desarrollo, como os digo, de esas habilidades de cuidados y de empatía hacia los otros, sino todo lo contrario. En muchas ocasiones esto se castiga o se penaliza cuando a un chico o un hombre se le ve desempeñando según qué actividades de cuidado, pues todavía esto puede llegar a ser incluso socialmente sancionado, ¿vale? Podríamos, o sea, en ese sentido, podríamos decir, un poco en la línea de la maestra Simone de Beauvoir, pues que mientras que el género femenino consiste en un ser para los otros, el género masculino consiste en un ser para sí mismo, ¿no? En un centrarse en sí mismo, en ser el centro de la existencia. Y esto es en parte lo que podría llevar a algunos hombres en el terreno de la sexualidad a no tener en cuenta tampoco las emociones ajenas. Y por tanto esta yo creo también es una cuestión relevante en materia de reproducción de la violencia sexual, porque para poder ejercer violencia sexual está claro que los varones tienen que ser capaces de imponer su propio deseo y de no considerar como relevantes las emociones de la mujer y para imponerle contra su voluntad y a la fuerza determinada actividad sexual. Bien, junto a todo esto hay otra cuestión relacionada y es el tema de la cosificación y de la sexualización de la mujer. La cosificación de las mujeres, como bien sabemos, bueno, pues es el proceso por el cual se despoja a una persona de lo que la hace humana y pasa a ser considerada como un objeto, reducida a un mero cuerpo, al objeto cuerpo.
De esta manera, al cosificarlas, lo que se hace mediante este proceso es despojarla de su autonomía, despojarla de su capacidad de decisión y, bueno, pues restar relevancia y restar importancia a sus emociones y a sus deseos. Y al mismo tiempo, conjugado ese proceso de cosificación con el de sexualización, se conjuga el proceso de cosificación con el de sexualización, de manera que a través de este segundo, pues las mujeres se ven reducidas, como os digo, simplemente a cuerpos y a partir de ese momento esos cuerpos adquieren connotaciones de tipo sexual. Manifestaciones de esta sexualización y de esa cosificación las encontramos a montones en cualquier medio de comunicación, a través de la publicidad, en las obras de arte, en la literatura, en el cine, en todos sitios. Y por supuesto también, obviamente, pues la violencia sexual es la forma más extrema, digamos, de todas ellas. Y dado que esta presentación de las mujeres como objetos sexuales está tan presente en tantas manifestaciones de nuestra cultura, también se integra en la forma en que se construye el deseo sexual masculino, hegemónico en este caso, ¿vale? Esto tiene relevancia desde el punto de vista, como os digo, del ejercicio de la violencia sexual, porque de nuevo, para que un varón sea capaz de ejercer violencia sexual contra una mujer, tiene que poder ser capaz de cosificarla y de sexualizarla. Es decir, tiene que ser capaz de considerar que las emociones y que los deseos o el placer o la autonomía de la otra persona no le son relevantes y que se trata simplemente de un objeto, de un cuerpo que está ahí disponible o a su disposición para su propia satisfacción sexual. Todo esto se relaciona con otra cuestión que yo quería compartiros y es el de cómo se conceptualiza el deseo masculino. Y es que a lo largo de la historia sabemos que este se ha conceptualizado como una necesidad, es decir, como un instinto, una necesidad biológica, una necesidad del cuerpo, además irrefrenable, es decir, incontrolable. Y por ser incontrolable y por ser irrefrenable, debe ser saciada, ¿no? Debe ser satisfecha. Y no es una necesidad que se pueda satisfacer de cualquier manera, porque podríamos pensar que la necesidad sexual, pues bueno, puede autosatisfacerse en este caso, pero no. Este deseo sexual requiere principalmente de un uso, que es el uso del cuerpo de la mujer para ser satisfecha. Además, el conceptualizar este deseo sexual masculino como una cuestión, como una necesidad biológica, como ese instinto que os decía, transmite otra idea que es peligrosa para los varones, y es que transmite la idea de que cuando un hombre siente un deseo sexual, ya no tiene capacidad de control sobre esa emoción, por lo que estamos rebajando también el nivel de responsabilidad de la persona sobre el control y la gestión de sus propias emociones y eliminando la responsabilidad que pueda haber sobre las consecuencias que pueda generar una satisfacción inadecuada o violenta de ese deseo. ¿A qué lleva esta idea? Pues en última instancia a justificar determinadas prácticas de violencia sexual en base a simplemente la idea de la necesidad de satisfacer un deseo. Y dicho esto, para seguir avanzando en los contenidos, bueno, no sé si voy, como os decía, demasiado rápido, o si queréis comentar alguna cosa de lo dicho hasta ahora. Me quedan ahí unos minutillos y ya vamos a dar por finalizado, pero si queréis comentar algo de lo dicho hasta aquí. Continúo.
Bien, pues os cuento esta última parte muy rápidamente. ¿Cómo se relaciona, como os decía, cómo se relaciona la pornografía, todo esto anterior que hemos contado sobre la construcción del modelo de masculinidad hegemónica y el ejercicio de la violencia sexual? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, ante la falta de educación sexual, la pornografía lo que hace es aumentar su efecto socializador, que además, como estábamos diciendo, viene creciendo enormemente en los últimos años debido precisamente al uso de Internet y de las redes sociales. Y a esto hay que sumarle además otra cosa, y es que en España a día de hoy la poca educación sexual que existe y que se imparte está enfocada casi exclusivamente desde el punto de vista de prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual o de la prevención de los embarazos no deseados, que obviamente son objetivos importantísimos y que deben ser cubiertos, por supuesto. Pero una buena educación sexual no se puede limitar exclusivamente a estas cuestiones, sino que tiene que abordar el tema de la reciprocidad, del placer, de la autonomía, del autocuidado, de la autoestima, el deseo, la comunicación, el consentimiento tan importante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esto tiene que consistir la educación sexual que ofrezcamos a nuestros chicos y chicas, y ahora mismo no lo estamos haciendo. Por tanto, si más del 80%, como decíamos al principio, reconoce que no recibe ningún tipo de educación sexual, y acordaros de los porcentajes, más de un 30 y tantos por ciento, si no recuerdo mal, de los chicos nos decían que buscaban pornografía y consumían pornografía para aprender sobre las prácticas sexuales y sobre cómo satisfacer sus necesidades sexuales, y más de un 17% de las chicas buscaban y consumían esta pornografía con la finalidad de aprender a comportarse en sus relaciones, de aprender, de saber qué es lo que se espera de ellas, de no defraudar cuando llegue el momento y de dar satisfacción a su pareja. Por tanto, este consumo de pornografía se está convirtiendo en la clave de la educación sexual de nuestros adolescentes y de nuestra juventud, porque no tienen alternativa, no les ofrecemos tampoco otra alternativa educacional. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues que finalmente, como os digo, la educación sexual de la población joven pues está basándose casi de forma exclusiva en los contenidos que la pornografía hegemónica les ofrece. ¿Y qué es lo que les ofrece esa pornografía hegemónica? Pues básicamente la normalización y la erotización de la violencia sexual. Los contenidos que visiona la gente joven ahora mismo se centran básicamente da igual cuál sea el deseo del varón, va a ser satisfecho. Y da igual lo que sienta o piense o quiera o desee una mujer. Al final es un modelo de pornografía que se centra exclusivamente en la primacía del deseo sexual masculino como finalidad principal de la práctica sexual. Y este es el mensaje que están recibiendo tanto chicos como chicas al consumir pornografía. Y además es una pornografía que parte, como os decía antes, de una posición totalmente desigualitaria de poder, una asimetría total y evidente de poder entre hombres y mujeres en la sexualidad, y que no cierra la puerta, además, al ejercicio de la violencia sexual, transmitiendo mensajes, y muy rápidamente os cuento 5 mensajes que creo que es importante reflexionar sobre ellos. Primer mensaje de este modelo de pornografía hegemónica: producirles dolor físico a las mujeres durante las relaciones sexuales es sexualmente excitante. Esto es algo, además, muy curioso, porque muchas veces en los contenidos pornográficos que se ven, se puede observar cómo en muchas de las prácticas
hay reacciones de dolor y hay reacciones por parte de la mujer cuando se dan según qué prácticas sexuales. Pues pueden hacer muecas o tienen arcadas o hacen gestos con las manos para retirar a los hombres. Y es precisamente ese tipo de reacciones por parte de ellas las que generan que la práctica sexual se convierta en algo todavía más violento, más rápido, más duro y más excitante. Incluso cuando esas prácticas se dan por parte de un grupo con una sola mujer, cuando ella reacciona de esta manera, el grupo se excita aún más y jalea aún más la práctica que se esté llevando a cabo. En estos años, además, desde que en geoviolencia sexual, como os decía, se empezó a realizar un estudio sobre la pornografía y los contenidos pornográficos que consume la gente joven, han podido ver cómo, bueno, han analizado, no sé deciros, una barbaridad de vídeos, de contenidos, los más vistos, por supuesto, y han podido ver cómo en ningún caso, cuando se produce algún tipo de situación adversa para la mujer, la práctica sexual para. Todo lo contrario, como os decía, incluso se produce una práctica mucho más violenta hacia ella. Segundo mensaje que transmite este tipo de pornografía: mantener relaciones sexuales con mujeres o violarlas cuando están dormidas, borrachas, drogadas, en estado de shock o cualquier otra situación en la que no les es posible consentir, también es sexualmente excitante. De esta manera, este modelo de pornografía, como os digo, erotiza el hecho de que las mujeres se encuentren en esas circunstancias en las que no pueden dar consentimiento ni expresar lo que desean y lo que no desean. Y existe una gran cantidad de vídeos en las que ellas se encuentran en este momento, en esa situación, y precisamente el título de los vídeos, para captar la atención, hace alusión a esto, ¿no? Hace alusión a el contenido versa sobre esta situación en la que una mujer se encuentra en una de estas situaciones, y eso resulta atractivo. En estos casos, además, la afirmación de la superioridad del varón es clara. Es decir, en este caso, al hombre, ya no solo es que en esas situaciones lo que se transmite ya no es solo que el hombre no necesita permiso de una mujer para tener relaciones con ellas, sino que ni siquiera necesita que esté consciente para hacer lo que quiera. De tal manera que, como os digo, esos contenidos en última instancia lo que hacen es erotizar de manera directa la violencia sexual. Las relaciones sexuales requieren consentimiento, que es una de las claves que yo creo también que debe estar presente en la educación sexual. Hay que educar en el consentimiento. Y, bueno, pues lo que ofrecen estos contenidos obviamente es todo lo contrario. Un cuarto mensaje relevante, que violar es sexualmente excitante también. El modelo de pornografía hegemónica actual no solo es que erotice las situaciones de violencia sexual contra las mujeres, sino que termina trasladando el mensaje de que al final ellas también disfrutan con esto, ¿vale? Entonces, vistos, como digo, muchísimos contenidos de estas características, lo que vemos es que, si bien al principio la mujer puede mostrar signos de rechazo o de dolor, finalmente, en la mayoría de los casos, adopta una actitud en la que parece disfrutar del dolor ejercido contra ella y de la violencia ejercida contra ella. Por tanto, de nuevo, el mensaje que se transmite, como os digo, es que, mantener relaciones contra su voluntad, en última instancia, también es excitante e incluso a ella le gusta, ¿no? Lo que se liga con otro mensaje muy habitual en el terreno sexual, y es esa idea de que el
no inicial de una mujer a lo mejor es un sí encubierto. Y volvemos otra vez a la idea del consentimiento, es decir, y a la idea de que es preciso que exista un sí explícito para saber que una mujer quiere y desea mantener relaciones sexuales. Todo lo que no sea eso entra en otro terreno bien diferente, ¿no? Y por último, que aunque sea desagradable y un poco de pasada, pero os lo quiero comentar también, es que una gran parte de los vídeos y de los materiales pornográficos que se consumen muestran lo que podríamos decir una idea de la humillación por la humillación. Es decir, hay prácticas que aunque no estén catalogadas como tales en esos contenidos, pues vayan realmente en el sadismo. Y lo único que se busca pues, es presentar una situación en la que realmente se humilla a las mujeres que toman parte en esos contenidos. Y bueno, pues esa circunstancia precisamente es la que produce la mayor excitación. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Bueno, pues que esta al final, todo esto que os estoy contando al final, es la pornografía que ven 3 de cada 4 españoles y españolas que entran en estos portales y que buscan de forma más o menos habitual consumir este tipo de contenidos. Este es el tipo de contenido que ven esos niños y niñas que decíamos al principio a edades tan tempranas y las que consumen a adolescentes también de una forma pues más o menos habitual, si hacemos caso a los datos del estudio al que nos referíamos al principio. Es una pornografía que parte, como os decía, de la idea de que ellos son los sujetos que tienen deseos sexuales que deben ser satisfechos, en la que no importa que se haga uso de la humillación o de la violencia para satisfacerlos, y donde las mujeres son vistas como meros objetos sexuales que están pues, bueno, pues al servicio de la satisfacción de esos deseos. Es una pornografía, como os digo, que construye el deseo sexual masculino como una forma de obtener placer que no es incompatible con el ejercicio de la violencia. Y de esa manera, pues también se transmite esta especie de cultura de la violación que va siendo asumida y asimilada sin que tenga ningún otro tipo de, sin que sea contrarrestada, vamos a decir, por ningún otro medio. Y es un tipo de pornografía, en resumen, que finalmente, si nos damos cuenta, termina desdibujando de alguna forma por completo la línea entre lo que es el sexo consentido y la violencia sexual, normalizando un gran número de agresiones sexuales y de violaciones, ya sean estas individuales o en grupo. Por eso, yo creo que esta pornografía hegemónica que se consume en la actualidad, pues genera esta cultura de la violación a la que me estoy refiriendo. ¿Y por qué? Pues porque termina por no llamar por su nombre las cosas. Es decir, una violación es una violación, una agresión sexual es una agresión sexual. Y cuando esto que es lo que es, no se cataloga como tal, pues al final parecen, bueno, simples prácticas sexuales. Y como además, si no tengo idea de que la sexualidad se puede vivir de otra forma, termino equiparando eso con la vida real, pues asumo que esta es la manera de vivir la sexualidad. Esto tiene importantes consecuencias en la vida. La primera que yo os quería resaltar es que eh, el miedo a la violación es también, hay que tener en cuenta que es también una forma de socialización de las mujeres, es decir, a las mujeres desde pequeñitas se nos habla del miedo a que pudiéramos a poder ser violadas, además como uno de los mayores peligros que podemos correr en la vida, ¿no? Y esta
forma de gestionar ese miedo, al final lo que se convierte de nuevo es un mecanismo de control. Y ya sabemos cuál es la finalidad de las violencias de género contra las mujeres. Su principal finalidad son el dominio y el control ejercido sobre la mujer, ya sea de forma individualizada, ya sea como grupo, como población, como colectivo, ¿no? En segundo lugar, no solo es que se cree este miedo, sino que además se genera la idea de que las mujeres, las propias mujeres, podemos hacer algo por evitar ser agredidas, ¿no? Puesto que el hombre tiene unas necesidades, unos instintos que una vez que aparecen tiene que satisfacer de cualquier manera y no se puede controlar, pues tenemos que ser nosotras las que seamos capaces de manejar ese tipo de situaciones. Y si no lo consigues, algo habrás hecho mal, ¿no? Como ejemplo, no sé si se ve pequeñito, creo, pero espero que lo podáis ver y seguramente hasta lo conoceréis, ¿no? Fijaros hasta qué punto llega esta idea de responsabilizarnos a las mujeres de las propias agresiones sexuales que sufrimos, que en el año 2014, no en el año 14 del siglo I, sino en 2014 del siglo XXI, el Ministerio del Interior publicaba en su web, ahí lo veis, o sea, es una captura de la web del Ministerio del Interior y no es ningún montaje, una serie de consejos para evitar, para prevenir las violaciones. ¿Y en qué consistían estos consejos? Pues, por ejemplo, ponía ahí que se recomendaba a todas las mujeres que no paseasen por descampados ni por calles solitarias, sobre todo por la noche, que no lo hicieran ni solas ni acompañadas. Es decir, consejo para que no te violen, limitar tu movilidad, no circular por según qué espacios y, si puede ser, incorporarte al ámbito doméstico donde seguramente estarás más segura y correrás menos riesgos. Pero es que si este consejo parecía raro, alguno más. Si no podíamos evitar transitar por lugares oscuros o poco transitados y demás, llevar un silbato. Llevar un silbato. Que no permaneciéramos en un vehículo estacionado en zonas de extrarradio, en parques o en lugares poco concurridos. Que antes de aparcar el coche miremos alrededor por si hay personas sospechosas. Que antes de entrar en el coche miremos también por si acaso se hubiera podido introducir a alguien en la parte trasera y darnos un susto. Que si vivimos solas, no pongamos nuestro nombre en el buzón, más bien nuestras iniciales para no ser reconocidas. O si estamos solas en casa, pues que encendamos las luces de las distintas dependencias, porque así si hay alguien acechando fuera puede ver y pensar que hay más gente en la casa y que no estamos solas. En fin, una serie de consejos, que me vais a permitir, una serie de despropósitos para prevenir una supuesta violación o una agresión sexual y además todos ellos dirigidos a las mujeres. No había ningún mensaje dirigido Mira, Gemma, a los agresores. te voy a hacer una aportación, ¿vale? Es que Sí. va referente a todo esto y está totalmente actualizada. El 24 de abril, que fue el sábado pasado, creo, se declaró el Día Internacional de la Violación. Se declaró esto en TikTok. No sé si lo habréis oído algunas. Se hizo un reto viral. Entonces, lo digo por los consejos que a raíz de este reto viral que desapareció de TikTok, vamos, que supuestamente ni lo llegaron a encontrar, de los hombres que habían iniciado dedicar el 24 de abril a que fuera el Día de la Violación. Los consejos que se daban a las chicas de influencer, de famosas, aconsejaban no salir a la calle a las mujeres ese día, el sábado, que no saliéramos a las mujeres, claro, que si saliéramos acompañadas, que tuviéramos cuidado. Quiero decir, que tú hablas del 2014, pero que yo te comento antes de ayer, el sábado pasado, que el consejo seguía siendo el mismo. Quiero decir, que nadie puso el acento en ellos en decir, oye, chicos, que mirar qué barbaridad se está diciendo, que esto no es así, que sabemos que los hombres no violáis, pero que va a haber un tanto por ciento de chicos que se puedan creer esto
y que ese tanto por ciento va a generar 15 violaciones y que van a destruir 15 vidas. Entonces, exacto. A mí me preocupó el hecho del artículo, me preocupó el artículo entero, evidentemente, pero el hecho del artículo en focalizar que había que protegernos el 24 de abril, me preocupó todavía más, claro. Claro, pero ese sigue siendo el discurso, por eso dentro de esta idea, de esta cultura de la violación, es decir, al final es responsabilizar a las mujeres de las propias agresiones, cuando no nos damos cuenta de que, bueno, pues al final lo que habrá que hacer es trabajar con quien agrede. Es decir, y por eso yo ponía estos ejemplos, porque incluso a nivel institucional, o sea, esto es una cosa seria y desde luego la aportación que haces del sábado totalmente al pelo, ¿no? Pero fijaros que incluso eso, desde un nivel institucional, del más alto nivel en nuestro país, pues dime tú cómo se estaba abordando la prevención. Y no es hasta hace 2 años, que es el cartelito que estáis viendo al lado, no es hasta hace 2 años cuando se pone el foco sobre el agresor para intentar concienciar y prevenir sobre el tema de las agresiones sexuales y las violaciones. Que por otro lado, si no seguro os acordaréis, esto tuvo un revuelo que para qué. El cartel este generó un lío impresionante porque al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que como somos 4 feministas locas, que odiamos a los hombres, que pensamos que todos son maltratadores y violadores y no sé qué, pues aquí se forma un lío monumental por la cosa de poner eres un potencial agresor sexual. Si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual. Pues madre mía la que se nos lió. Y hace 2 años, y es la primera campaña institucional que pone el foco en prevenir la agresión en el agresor, que es por donde podemos. Exactamente, yo eso es lo que creo, que hay que potenciar el tema del consentimiento. También se ha creado mucha polémica hay que decir que sí, hay que decir que sí. No, hay que hablar y hay que entender cuándo se disfruta y cuándo no se disfruta. Y yo creo que los hombres son emocionalmente posibles el entender cuándo la otra persona está disfrutando o no está disfrutando, que ya no estamos hablando tanto del hecho del sí por no, pero que ellos tienen que aprender también a fijarse, vamos, hablo desde la adolescencia, que tienen que aprender a tener ese tipo de relaciones, a fijarse en la otra persona. Por eso, Cristina, yo os decía antes lo de la educación, o sea, ese modelo de socialización que resta la oportunidad a los niños de educarse en la empatía y en atender a las otras personas. Es decir, es lo que tú estás diciendo. No, a lo mejor no es necesario un sí explícito verbalizado. Claro, pero si tú estás pendiente de la otra persona y estás viendo según qué tipo de reacciones, o alguien te dice, ay, mira, es que no sé, o es que no me apetece, o mejor otro día, o no sé qué, o sea, no te está diciendo algo, eso exacto, no te está diciendo no, literalmente, tampoco te está diciendo sí, literalmente, pero tú debes saber interpretar eso, entonces esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. Y todo, pues, todos estos mensajes no vienen nada más que a generar además mayor confusión, ¿no? Junto a esta de culpabilizar a las víctimas, de responsabilizarlas, de revictimizarlas, sigue todavía muy extendido y voy finalizando ya esto, que demasiado he hablado ya. La idea que os pongo ahí todavía de que las agresiones sexuales y las violaciones son cometidas por desconocidos, cuando sabemos que esto no es así, que es muy duro reconocer que una agresión la cometa un familiar cercano o de tu círculo de amistades o tu propia pareja o cosas así, pero es que esto es la verdad, la mayoría de las agresiones sexuales no se producen por desconocidos y la mayoría de agresores ni están locos, ni están enfermos, ni tienen ningún tipo de problema psicológico. Y cada vez que se hace uso de este argumento, es que hay que estar loco para hacer esto, o no, es que tendrá problemas de adicciones, o a saber, o le pasará no sé qué, estamos haciendo otra vez lo que decíamos antes. Lo que estamos haciendo es descargar la responsabilidad de sus actos del agresor y cargar
la culpa sobre la víctima. Entonces son cosas que tenemos que pararle bola, ¿no? Prestarles atención y desmontar este tipo de cultura, este tipo de mensajes, porque desde luego no solo nos favorecen prevenir, es que justifican en muchos casos, en último extremo, llegan a justificar estos comportamientos de violencia sexual. La prevención, y con esto prometo que ahora sí me callo, como hay 4 puntos, 4 ideas con las que empezar a comentar, si queréis ahora, a continuación en el coloquio. Pues bueno, yo creo que prevenir todo esto pasa, por un lado, por controlar los consumos online, es decir, hemos empezado la sesión hablando precisamente de que el consumo de pornografía y de contenido pornográfico se da mayor medida y cada vez más a través de Internet y de los móviles. Hay que regular y controlar estos consumos, hay que establecer controles que impidan de alguna manera el acceso a estos contenidos, sobre todo de menores, chicos y chicas, y por supuesto de niños de edades tempranas, como hemos visto. El tema del control parental, esta es otra cuestión a tener en cuenta, de que, vale, pues venga, le regalamos el móvil a la criatura con 8 o 9 años y no tenemos ningún tipo de control sobre lo que ve, lo que no ve, a dónde accede, a dónde no accede. Bueno, pues existen muchos mecanismos que permiten eso, establecer controles parentales en los dispositivos que utilizan, en el móvil, en la tablet, donde sea, la televisión inteligente, hay que controlar. Por supuesto, cambios legislativos, porque no hemos entrado aquí en la parte de cómo está regulado el tema de los abusos y las agresiones sexuales, pero bueno, cambios legislativos también necesarios. Y como no podía ser de otra manera, educación, educación y educación para la prevención. Educación y educación y más educación. Educación sexual, educación en igualdad, educación en no violencia y educación en nuevas masculinidades que permitan de alguna manera revertir y generar otro tipo de visiones de cómo ser hombres y también de cómo ser mujeres y de cómo vivirnos en igualdad y sin violencia, en respeto. Bueno, pues yo, como os decía, hasta aquí con la exposición y nada, pues que damos comienzo, si queréis, a esa última parte, digamos, de debate o de coloquio, cualquier cosita que queráis comentar, de todo esto que hemos ido hablando, cosas que se os hayan ido viniendo a la cabeza mientras tanto, podemos iniciar ese coloquio. No sé si me oye, Gema. Sí, perfectamente. Sí. Mira, soy Carmen, soy una maestra, sí, de Campo de Cristana y quería preguntarte tú desde tu experiencia y de tus estudios que has realizado, ¿cómo crees que desde las instituciones se podría gestionar una buena educación sexual? Bueno, a ver. Muchas formas posibles, ¿no? Pues desde, obviamente, que fuera un contenido que de manera transversal se abordase en los planes educativos, que ahí está, ¿no? Pero que se hiciera de forma real y de forma efectiva, hasta, bueno, pues cualquier tipo de acciones que de manera coordinada desde el ámbito educativo con los recursos especializados de igualdad o cualquier otros servicios especializados se pudieran organizar, ¿no? Incluso, pues eso, a nivel local y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este es un tema problemático, es un tema conflictivo en el sentido de que enraiza con lo más profundo la manera de concebir cómo somos y con una carga ideológica grande, ¿no? Entonces genera muchas problemáticas, porque yo lo que sí te puedo decir es que yo que he trabajado y que trabajo educación sexual principalmente en educación secundaria,
pues ha habido unos años donde se ha podido abordar determinados, ya sabéis, talleres, charlas y tal, con menos dificultad, pero en los últimos 2 o 3 años esto se está convirtiendo en una batalla y en una caza de brujas. En una batalla y en una caza de brujas, las dos cosas. Yo puedo decir que yo he recibido hasta llamadas de padres y de madres en tono muy poco educado, voy a decir así, pues porque se iba a impartir un taller y porque su hija no tenía por qué escuchar esas guarradas y porque no sé qué. Entonces, bueno, pues no es fácil, pero... Es complicado. Yo pienso que desde la escuela, no como tema transversal, sino como una asignatura dentro de las ciencias, no lo sé, incardinarla dentro de alguna asignatura, de tal manera que desde edades tempranas se pudiera meter esa vertiente, pero desde todos los niveles que has dicho antes, empatía, relaciones interpersonales, donde cupiera la educación sexual como un aspecto más, una dimensión de la persona. Es que esa es la idea, por eso yo he hecho alusión a la dimensión transversal, porque claro, piensa que si empezamos a poner asignaturas de todo, claro, pues queremos la asignatura de sexualidad, queremos la de igualdad, queremos la de no violencia, queremos la de la ecología y el medio ambiente, entonces no terminamos de meter asignaturas en el currículo, ¿no? Yo he aludido a esa cuestión transversal más por eso, porque en el fondo, o sea, el problema es que seguimos, claro, la sexualidad sigue estando muy mediatizada, pues eso, pues por el tipo de valores de nuestra cultura. Y nuestra cultura occidental, muy cruzada por la religión. Y la religión muy interesada en cómo se aborda la sexualidad. Y desde qué punto de vista. Entonces... Pero que puede ser compatible el encajar todos los factores y formar a la persona desde esa perspectiva, o sea, pluridimensional. Exacto. Entonces, pero desde la escuela, porque es que si no se arbitran esos espacios y no se hace como algo sistemático, es algo que se pierde. Porque, por ejemplo, Cristina, a nuestro Colegio Virgen de la Paz, pues ha ido cada año y de hecho el otro día, en fin, que se van haciendo actuaciones concretas, pero no son suficientes. Y de hecho, con los datos que has dado, es muy alarmante todo lo que has dicho y todo lo que vivimos y todo lo que está en los mensajes subliminales. Es vergonzoso en el siglo XXI estar tan mal y pues todo tan deteriorado en este campo. Entonces también yo metería también la dimensión de escuela de padres, porque es muy importante ir paralela, pero el problema es que no van. El problema es que no van a la escuela de padres. Claro, pero porque bueno. Aquí podía participar, era para toda la ciudadanía. Lleva razón. Sí. Y el problema es que se pongan. Sí, y sé que ha llegado, sé que ha llegado por las APA, por las escuelas de padres, pero a la hora de informarse es que es muy difícil llegar a los padres y a las madres. Es muy, muy difícil. Y bueno, y vosotros dentro de los centros lo sabéis. O sea, es que es complicadísimo. Muy difícil. Sí. No lo sé, pero... Porque yo creo que todavía, o sea, en principio además, que era un poco lo que intentaba comentar antes, Carmen, es que el problema es cómo se concibe la sexualidad a día de hoy, es decir, y cómo todavía se identifica o se entiende por sexualidad casi en exclusiva la práctica sexual. La práctica sexual, esto es una visión además totalmente patriarcal. Errónea. Claro, ¿sabes? Es como la sexualidad se identifica con la práctica sexual y la práctica sexual coital. Punto pelota. Y a partir de ahí, nada más. Por eso tan importante difundir, claro, que es que la sexualidad es una dimensión de la personalidad de la persona humana y que tiene que ver no solo con la práctica sexual y con el deseo sexual, no, tiene que ver con mucho más. Sí. Es el placer, es la comunicación, es la autoconfianza, es el respeto mutuo, es
la relación con las Un otras montón de personas, valores. Claro. es, exacto, la expresión de sentimientos, de cariño, de cuidado, son muchas cosas. Claro, si nos quedamos solo con esa visión, pues nada. Y si esa visión, que era lo que te comentaba antes, está mediatizada además por una visión cultural y religiosa que... Ya, es más difícil. Pero claro, puede ser compatible. como esta puede parte ser es la parte compatible. sucia, ¿no? Es la parte sucia de las personas. No, pero parte, bueno. pues claro, ¿cómo vamos a hablar de esto? ¿Y cómo lo vamos a abordar? Obviamente también el tema de las familias que tú introducías me parece importantísimo. Claro. Está las escuelas de familias donde se puede trabajar estos asuntos y luego está la propia familia en sí misma. Es decir, claro. es que dentro del ámbito familiar hay que hablar de esto, hay que hablar de la sexualidad, hay que hablar de la identidad sexual, hay que hablar de la prevención, como decíamos antes también, de la prevención de enfermedades, la salud, el bienestar. Claro. Sí, pero fíjate, Gemma, en los datos que tú has dado, el 80% de los niños y niñas pues no tienen información sexual ni en casa ni en ninguna parte. Claro, ninguna educación, es decir, ninguna no han educación, claro, ninguna educación sexual sí, que lo... por parte de nadie. Y eso es muy lamentable. Yo al oír eso digo, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Pues ahí estamos. ¿O qué no estamos? Claro, ¿O qué no estamos haciendo? Como tú dices, pues muchas veces estos son temas que resultan incómodos, que a ver cómo los tratas, y bueno, pues a veces la actitud avestruz, ¿no? Ya. Te meto la cabeza debajo de la arena y bueno, pues a ver. Claro. ¿Cómo sale esto? Yo me... Vale. Marta, ¿quería intervenir también? Gracias. Sí. Sí, yo creo que también el problema es que muchos padres no ven como el sitio adecuado la escuela, no es lo que se suele decir ahora, que esto se debe dar pues por los padres en casa, pero luego nos encontramos con esto, que esta información no la trasladan los padres, que esperan que ellos sean un poco no autodidactas o que incluso esta información no les llegue. Y yo creo que también es porque desconoce la utilidad que pueden llegar a tener estas charlas, porque yo, por ejemplo, que he trabajado con menores en un ámbito más forense, se pueden incluso prevenir abusos sexuales en la infancia. Si desde el principio les estamos enseñando la importancia del consentimiento y en determinadas situaciones de riesgo, es que es muy importante. Y yo creo que es eso, se ve desde una perspectiva no muy sucia, y no desconocen la prevención de determinadas situaciones de riesgo. Ya no solo lo que hemos estado hablando antes, es que están aumentando también otra vez las ETS. Otra vez, cierto, sí, yo no me he referido a esto porque tiene tanto, podríamos hablar de tantas cosas que no sabía ya ni por dónde acotar, pero efectivamente el tema de las ETS está subiendo otra vez. Claro, por eso yo creo que era mi aportación, porque yo creo que eso, que los padres a lo mejor no se animan porque directamente desconocen pues la importancia que puede tener eso en la vida de sus hijos. No sé, yo creo que cualquier padre o cualquier madre conoce la importancia que esto tiene. Otra cosa es que no sepan cómo abordarlo. ¿Sabes? Y para eso, efectivamente, como decíamos antes, esas escuelas de familias donde a las familias se les dan pautas de cómo abordar determinados temas. Me da igual que sea sexualidad, que sea consumos de drogas o alcohol o tabaco o lo que sea, me da igual. O sea, es como cualquier temática de interés, pautas a las familias en este tipo de cuestiones en las que a veces resulta, no saben cómo abordarlas. No saben cómo plantearlo. También depende mucho, claro, del nivel de relación, o sea, del tipo de relación y de comunicación que exista entre padres, madres e hijos e hijas. Porque si no hay una buena comunicación o confianza o demás, difícilmente pues, será como el momento idóneo o serán las condiciones para poder tratar estos temas de una manera eficaz, ¿no? Pero bueno, ahí está. A ver, alguien, perdón, había levantado la mano. Y no sé quién, no recuerdo. Hola. Venga. Hola, soy María Ángeles.
Hola María Ángeles, es que te he visto antes ahí y de repente ya no... Disculpa. A ver, yo lo que creo personalmente es que a los padres, los primeros que tendrían que ir a una charla de educación sexual seríamos los padres. Ya. Porque es verdad que nos da miedo que en la escuela les den una charla de educación sexual porque a lo mejor no sabemos el contenido o no controlamos un poco el contenido. Pero además yo creo que ese tema se debe de abordar en casa, pero después de habernos formado nosotros. No, no como, bueno, mis padres a mí evidentemente ni me formaron, era antiguamente no se decía nada. Pero es que además es que yo creo que todo lo que no le cuentes a los niños lo van a ir a buscar a internet, a donde sea. Entonces, si los padres fueran capaces de ir a una charla sobre educación sexual, que es muy difícil que vayan, Cristina lo ha dicho porque además es así, es muy difícil, yo creo que verían que no, es que no sé qué se piensa la gente que es una charla de educación sexual. Pues Se mira, piensa que es, pues eso, solamente... Pues fíjate que es curioso, yo cuando os decía antes que yo he tenido llamadas, creo que poco afortunadas por parte de algunos padres y algunas madres, para preguntarme sobre el contenido, yo decía, vamos a ver, lo más grave que le puedo contar a tu hijo, que no va a ser el caso, porque tampoco iba de eso, pero digo, lo más grave que le puedo enseñar es cómo ponerse un condón. ¿Te parece algo malo? Porque a mí me parece muy interesante que aprenda, y más vale que los use. Entonces, sí. Eso es lo peor, por decirlo así, eso es lo peor que le puedo contar. Como comprenderás, yo lo que no voy a hacer o lo que no se hace en los talleres o en las charlas de educación sexual es contarle lo que ya les cuenta la pornografía. Claro, no, evidentemente, pero Y yo la creo que se pornografía ya piensa en les eso. cuenta. O sea, Yo creo y fijaros qué contradictorio es que sepamos que están viendo pornografía, que es lo que más nos debería preocupar, y no hacer nada por esto, y sin embargo oponerse a que se den charlas o talleres de educación sexual en el cole. Ya. Es Pero es el que, contrasentido total. además, es que no hay que, bajo mi punto de vista, no hay que esperar a que los niños tengan 12, 13 años, 14 para hablar estas cosas con ellos. Yo Pues creo claro que que, no, porque porque es lo que es que un decíamos niño, antes, y es que es que es forma muy parte de su pequeño. desarrollo. Con 9 años es muy pequeño, no, no es tan pequeño. Nos pensamos que un niño con 9 años, 10 años, no entiende ciertas cosas y a su nivel hay educación, o sea, la educación sexual se le puede dar también a un niño de 9 y 10 años. En Claro que otro sí, nivel, no al adaptada mismo a su nivel que a un edad, niño de 14, evidentemente, adaptada a su pero edad. Y sobre todo, María Ángeles, con la amplitud que esto tiene, que comentábamos antes, es que la educación sexual no es práctica sexual. La eso educación es. sexual tiene que ver con el desarrollo de la persona, con una parte del desarrollo de la persona. Y muchas cosas, como el tema de la identidad sexual, de la orientación sexual, pues todo eso forma parte de la sexualidad de la que hay que hablar y de la que hay que formar y en la que hay que orientar. No es enseñarle cómo se practica sexo, lo practicarán como quieran o mejor les guste. Y cuando llegue su hora, es tratar esa dimensión amplia que la sexualidad tiene como parte de la personalidad. Esto es lo que tendríamos que entender las Claro, familias y pero esto es lo que es importante. como no se asiste a ese tipo de charlas, Mariki y no sé quién más por ahí, manos arriba. Adelante. Hola. A ver, yo he levantado la mano, ¿se me escucha? Sí, sí. Vale. Sí. Bueno, enhorabuena, Gemma, me encanta lo que cuentas, que nos des tanta información. Enhorabuena al Centro de la Mujer, y es verdad que estamos poquitas, pero bueno, estamos aquí 20 personas, ¿no? que queremos aprender cosas, y seguro que hay gente que a lo mejor nos ha animado o no ha podido asistir, no sé. Yo sí que os animo desde el Centro de la Mujer, desde los coles, no sé, las AMPAs, que yo por lo menos como sí que pido que se dé formación, que se nos dé formación a los padres. Bueno, yo también como educadora, pero es que yo decís, claro, de que a los niños, por lo que decía, ¿no? Muy interesante María Ángeles también, de que tenemos que educar a los niños y hablarles a su nivel, a los niños de 9, 10 años. Yo tengo un niño de 6 años, pero me planteo que puede ver pornografía, sí, yo intento controlar, pero sé que en cualquier momento podría ser que viese algo de pornografía con sus amigos o en la tablet. Evidentemente la tablet intento controlar todo lo que sale, pero es que salen hasta anuncios que no son de su edad cuando están viendo dibujos animados o no sé, o sea, se ve muchas veces o de violencia, de muchos contenidos que no son de su edad.
cómo hablar de eso, cómo empezar a hablar con un niño cuando ha visto algo de pornografía, por ejemplo, con 8 años o con 7 años. No sé, yo se me va de, no sé cómo, o sea, es como, me parece triste realmente que o sea, no que se tenga que hablar de sexualidad para nada, pero sí que se tenga que entrar de una manera que es como demasiado, que es violenta incluso para mí. O sea, Sí, ver sí, sí. ciertas imágenes o ciertas prácticas que dices que salen en pornografía, en plan, pues violaciones o no sé. Eh, bueno, obviamente cada cual en esto y dependiendo de lo que tú quieras trasladar, pues planteas cómo abordar el tema, ¿no? Y desde dónde abordarlo. Yo creo que de entrada, de verdad lo que queremos hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas es sobre sexualidad, pues no vamos a empezar por hablar de pornografía, ¿no? Sino que empezaremos a hablar de otras cosas con ellos, es decir, de todas esas otras cosas que forman parte de la sexualidad, pues del deseo, de cuando te gusta alguien, de qué sientes, de qué es lo que percibes, ¿no? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Te excitas, no te excitas? ¿Qué te gustaría? De cómo te sientes contigo mismo o contigo misma, con tu cuerpo, de si te gustas, si estás contento, contenta, si... O sea, es empezar por otro sitio. Es que yo insisto, el problema es que seguimos teniendo la visión de la pornografía centrada, que fruto obviamente de nuestra cultura, ¿no? Es así, seguimos teniendo una visión centrada en la práctica sexual coital, pura y dura. Y claro, es un poco loco empezar a hablar de sexualidad justamente por una parte que no es la más adecuada a según qué edades. Es que no corresponde a según qué edades. Entonces, es empezar por otro sitio. La También, práctica mira, sexual es algo muy posterior. Añado algo que nos comentaba Carmen Ruiz Repullo, que es una experta en educación sexual desde la infancia, y sí que a mí me llamó mucha atención y la verdad es que me ha ayudado, porque yo también tengo hijos pequeños, responder cuando ellos te preguntan. O sea, tampoco se trata de intentar buscar el momento de hablar con ellos de sexualidad, no, ellos van a ver cosas en la televisión y van a ver cosas en internet y te van a preguntar. Si tú rehuyes la primera vez, la primera pregunta, ya no van a volver a acudir a ti a preguntarte, oye, ¿qué esa escena qué significa o eso qué es? Cada uno creo ya también que conocemos a nuestros hijos para saber adaptarnos al vocabulario y tratar de explicar lo que te está preguntando sin pasarnos, ¿vale? Pero sí que es verdad que Carmen lo decía, que no podemos cambiar la tele y ya está, que si te ha preguntado es porque lo ha visto. Hay que darle una respuesta. Exactamente, y hay que darle una respuesta adaptada a su edad. Porque es verdad que yo tengo uno de 13 y tengo una de 7 y no le voy a dar la misma respuesta a la de 7 que al de 13, porque el de 13 va a entender más cosas que la de 7 y eso está claro. Es verdad. Pero yo sigo insistiendo, tenemos que dejar de ligar exclusivamente la sexualidad a la genitalidad y a la práctica sexual. Estamos hablando de otra cosa, mucho más... Es muy importante. Amplia y más importante para el desarrollo integral de la persona, ¿no? Entonces, cambiar esa visión yo creo que es lo primero y principal que tenemos que conseguir para luego ser capaces de abordarla de una forma mucho más eficaz y más positiva para ellos y para ellas. Mariki, habías levantado la mano, no sé si ya consigues. Sí, creo que ahora. Creo que sí. A ver, yo quería decir, al hilo de lo que decía antes María Ángeles de las familias, ¿no? Que son también se deberían formar en esto de la sexualidad. Sí es verdad que deberían, pero en el caso de que no lo hagan, alguien tiene que formar a esos niños. Es decir, es verdad que sus padres pueden llegar a estar de acuerdo o no en que los formen sexualmente, pero vamos a ver, esos niños y esas niñas van a una sociedad. Entonces, ¿quién los tiene que formar? Hay que darles una respuesta.
que si la familia no se la da, ahí tenemos que estar las escuelas y la educación. El caso es que ese niño o esa niña, cuando sea adulto, sea una persona responsable, empática y que sepa vivir en sociedad. Exacto. Solo quería decir eso. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario y vamos, no puedo estar más de acuerdo. Por eso que hablábamos antes, ¿no? De introducir, sea una asignatura, sea contenidos transversales, pero desde luego abordar esta cuestión desde la educación formal, porque es necesario para su desarrollo integral y porque es el aporte de valores que hace buena la ciudadanía. Entonces, importantísimo esto. Bueno, ¿quién más? Creo que había habido por ahí alguna otra mano que se quedó pendiente. Sí, bueno, yo soy Yolanda. Hola. Yolanda. Me ha Hola. encantado la exposición de contenidos, yo creo que muy clarificador todo lo que nos has estado contando. Y bueno, pues al hilo de lo que se estaba hablando, sí, yo también pienso que el problema muchas veces pues viene, bueno, principalmente yo creo que viene de la familia, viene de los padres, si no sabemos comunicarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas, pues ¿por qué nos negamos a que sea la educación formal, la educación reglada, la que se encargue de formar a nuestros hijos y a nuestras hijas, como estabais hablando? Ese yo creo que es el mayor problema que tenemos. Y yo me pregunto, y así una reflexión en voz alta, ¿por qué no nos contraría tanto cuando se toca el tema de la educación sexual, de la sexualidad, cuando vamos con nuestros niños y nuestras niñas al pediatra, por ejemplo, que pues se suele hablar, la enfermera a la hora de hacer las revisiones, pues sí que trata con ellos, ¿no? Todos estos temas, el tema de la sexualidad, sobre todo, de la erotización, y eso no nos molesta a los padres, y sin embargo, si lo están tratando desde las aulas o desde talleres, como tú estás diciendo, de manera transversal, ahí sí que ya tenemos el reparo. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesional de la medicina es mucho más, está cualificado, ¿no?, para tratar estos temas, y sin embargo, desde el punto de vista de la docencia o de la formación social, ahí no tenemos esa conexión para que puedan formar a nuestros hijos e hijas. No sé si me estás entendiendo por dónde. Sí, perfectamente. La falta de confianza en los profesionales que pueden formar, que pueden dar una buena educación sexual a nuestros hijos e hijas. Sí. Yo fíjate que Yolanda, que creo que no se trata tanto de que haya desconfianza o que creamos que el personal docente carece de cualificación o de profesionalidad para abordar esta temática, desde luego para nada. Tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con la cultura. Y yo insisto, no nos molesta tanto o no nos resulta tan incómodo y asumimos con mayor naturalidad que se aborde la sexualidad con nuestros hijos y hijas en un contexto clínico o médico o sanitario, porque eso nos parece como una cosa mucho más aséptica. Además nos permite guardar distancia a las familias. Es decir, bueno, esto es algo que está hablando el pediatra o la pediatra o el personal de enfermería con mi hijo o con mi hija, y yo me mantengo un paso atrás. Y mira qué bien que se hable, pero a mí no me involucra de alguna forma. Y como además lo miro desde el punto de vista de la salud y del bienestar, pues me parece correcto. Venga, vale. Claro, el problema cuando hablamos de educación, y además en una cultura y en una sociedad como la nuestra, con los problemas que tenemos para regular la educación, que tenemos más leyes de educación que ningún país del mundo mundial, claro, pues tratar la sexualidad dentro del ámbito educativo es otro problemón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores. Y todo lo que tenga que ver con valores y su regulación dentro del ámbito educativo en nuestro país todavía es un problema. Y es por nuestra cultura y por nuestra historia, porque venimos de donde venimos y la educación hasta aquí, y bueno, y no sabemos hasta cuándo, pero es un recurso muy importante, pero a la vez muy politizado.
no ideologizado, que yo creo que la educación siempre es ideológica, o debe ser ideológica, porque es que no da lo mismo A que B. Me refiero a los valores, es decir, no da lo mismo educar en valores de democracia y de participación, ¿no?, que educar en lo contrario. Entonces, eso es una elección ideológica. La educación siempre, yo creo, es ideológica. El problema es que en nuestro país la educación está politizada, que eso es otra cosa. Y mientras que no se cambie esa visión, pues va a ser muy difícil que se introduzcan todos estos temas y se traten todos estos temas que tienen que ver con los valores de ciudadanía en el ámbito educativo. Y lo vemos con todo, como os decía antes, o sea, ya en su día, cuando la asignatura propiamente dicha de educación para la ciudadanía, ojo el lío, cuando se trata tema de violencia de género en según qué centros y demás, ojo el lío, la sexualidad, lo mismo, toda la parte de valores es la que genera problemas, porque como tenemos un sistema politizado en ese sentido, pues claro, enseguida aparece lo del adoctrinamiento y las consecuencias del adoctrinamiento. Y ahí hay un melón grande a mi modo de ver. Bueno, ¿alguna cosita más que queráis comentar o introducir? Muchísimas gracias a todas las personas que estáis comentando por el chat. Bueno, me alegro mucho que os haya resultado interesante y sobre todo que os sea útil y que todo esto seamos también un poco pues transmisoras, ¿no? Y si esto que hemos hablado hoy, que estamos comentando hoy aquí, pues ahora dentro de un rato lo comentamos con la vecina, con el amigo, con el no sé quién, y se funde la voz, ¿no? Y funde también el mensaje, pues también estaremos aportando un poquito por hacer que todo esto cambie a mejor. Venga, últimas intervenciones. Uy, Dios mío de mi vida, si son más de las 6:30. Gracias. Gracias, Ana. Y a Cristina, nos saludan por ahí. Bien, pues si os parece, vamos a cortar la grabación. Lo cerramos aquí. Bueno, desde el Centro de la Mujer, nada, agradecer a todas y a todo, creo que había algún todos, y nada, esperemos que sea de utilidad y lo que dice Gema, que si se lo podéis contar a gente para que esto llegue a más gente, pues mejor, y si pueden ver la grabación, pues mejor todavía. Es animaros a difundir y a que cunda. Y bueno, pues por mi parte nada más, daros